Y bueno, para invitarnos a esta gran celebración que se llevará a cabo próximamente en el Mercado Juárez, nos acompaña, por supuesto, Montserrat Mendiola Martínez, quien es representante de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Monse, muy buenos días, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días, Enrique. Primero, muchas gracias por la invitación. Hombre, estamos bien contentos. También nos acompaña el día de hoy Martín Rivero, que está con nosotros aquí también representando al mercado, ¿verdad? El Mercado Juárez. Sí, Mercado Juárez, aquí estamos. Venimos a hacerle una cordial invitación a toda la televidente. Gracias. Y doña Gilda Juárez también, quien es locataria de este mercado, en donde con mucho gusto pues recibe a todos los capitalinos. Montserrat, platícanos del Mercado Juárez. Es un lugar con mucha tradición, tiene muchos años ya de haber abierto sus puertas y de abastecer los hogares de los capitalinos, ¿no es así? Así es, el Mercado Juárez cumple precisamente el 13 de julio 59 años. No tiene 59 años. Esto más viejo, es ¿verdad? Reinauguración. Tiene 108 años, ¿verdad, Martín? Un centenario, ya. Así es, pueden encontrar variedad de productos desde la canasta básica. Sí los invito, este 13 de julio de verdad, no hay mejor festejo que el de un mercado público. Claro, entonces, está. es su aniversario, van a echar la casa por la ventana. SEDECO lo que va a llevar van a ser servicios médicos y sociales. Entonces, bueno, para la ciudadanía y para ustedes también, los invitamos este 13 de julio a partir de las 8 de la mañana, ¿verdad? De las 8. Martín, ¿qué preparaste tú para la fiesta? Preparamos un sinnúmero de cosas. Vamos a empezar con una mesa de acción de gracias. Sí. Posteriormente va a haber un grupo de mariachis amenizando. No pueden dejar de asistir los mariachis, ¿verdad? Este tipo de fiestas. Vamos a tener una función de box y lucha. Ah, caray. Donde van a ir grandes luminarias del box del pasado y del presente. Eso nos gusta, porque también la lucha libre y el box, bueno, lo traemos en las venas los mexicanos, ¿no? Es un deporte que les gusta mucho, ¿no? A nuestro pueblo. Va a haber un gran baile también, sí, amenizado por 3 grupos musicales que se van a colocar en el interior del mercado. Van a haber 3 sonidos también, sí, y una taquiza para todo el público que nos visite. Y los locatarios, vamos a estar de fiestas. Qué delicia, porque también este mercado se caracteriza precisamente por todos los locales de gastronomía que podemos encontrar y se come delicioso. Y ahora con estos tacos para la fiesta, pues entonces eso van a estar para chuparse los dedos. Doña Gilda, usted que trabaja ahí, ¿de qué es su local? Mi local es de chile seco, de semilla, y la verdad invitamos al público en general a que asista porque es muy importante que la gente siga frecuentando los mercados. Es una atención personalizada, la fruta es muy fresca, la verdura, pueden escoger lo que gusten y pues se ha perdido un poco toda esta tradición y sí, nos gustaría que se volviera a hacer, porque los mercados es algo que la verdad esperemos que nunca se acaben. Entonces están invitados para el aniversario, pero posteriormente esperamos a la mayoría de la gente, a todos los que quieran asistir. Está ubicado en un buen lugar, en una colonia que está muy céntrica. Sí, los esperamos, por favor. La atención es muy buena. Eso también hace la diferencia este mercado, que los locatarios son siempre muy amables y atienden al público de la mejor manera. Hablábamos hace un momento que cumplen 59 años este mercado en este aniversario como tal, porque tiene ya 108. ¿Por qué hacer esta pausa? ¿Por qué decir, tiene 108, pero ahora festejamos el aniversario número 59? ¿Qué sucedió? Lo que pasa es que primero hubo algunos problemas, estaban en la calle y 2 veces se incendió. Ya. Entonces, por eso es el 59 aniversario. Fue como la reinauguración, por así decirlo. Así es, tiene 59 años de estar en pie. Okay. Inclusive pasamos lo del terremoto, claro, la gente se fue de allí, había muchas casas habitación, empezaron a hacer oficinas y hemos padecido bastante. Claro. Pero ahí estamos en pie de lucha. Ya 59 años atendiendo nuevamente a los capitalinos. Muchísimas gracias, doña Gilda Juárez, por la invitación. Martín, ahí estaremos, nos aventamos unas luchitas, ¿no? Yo creo que sí. Y unos muy buenos tacos. Te esperamos, va a ser un gran evento. Eso nos gusta muchísimo. Montserrat de SEDECO, te agradecemos como siempre. Gracias a ustedes. El compartir esta información importante con referencia a los principales centros de abasto con los que cuentan los capitalinos aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, ahí estaremos. Gracias.